Evangelio de Felipe. Introducción. El Evangelio de Felipe constituye una colección de temas teológicos abordados desde una perspectiva agnóstica, muy posiblemente de corte valentiniano. Por la manera en que se articula su teología, podemos ver que el autor conoce bastante bien el Nuevo Testamento, del que no solo cita las obras de Juan, sino también a los otros evangelistas, e incluso a Pablo, pero tiene una cierta habilidad para alegorizar con temas de las Escrituras. El hecho de que esta corriente se hubiera abierto camino también en la iglesia dominante debió de serle de buena manera para mantener el anonimato. Del mismo modo, habla de un número de sacramentos que debían de ser aceptados por la iglesia oficial de aquella época. Los conocía, pues, pero de nuevo el contenido que les da es nuclearmente diferente. No obstante, la obra nos permite conocer a fondo la teología sacramental gnóstica. Muy posiblemente, en esta época, según nos ha transmitido por ejemplo Epifanio, los gnósticos permanecen todavía dentro de la iglesia oficial. Solo hablan de aquellas doctrinas que no les hacen chocar con las autoridades establecidas y ocultan su gnosis, salvo a los iniciados. La táctica mencionada sirvió para protegerlos durante un cierto tiempo de manera efectiva, pero al fin y a la postre, tras la oficialización de la Iglesia a partir de Constantino, los días de estos círculos empezaron a ser contactados. La presente obra seguramente fue escrita en sirio hacia la segunda mitad del siglo III. Evangelio de Felipe. Documento. Un hebreo hace a otro hebreo, y a tal persona se le llama prosélito. Pero un prosélito no hace otro prosélito. Los dos existen como son y hacen a otros como a sí mismos, mientras que otros existen solamente. El esclavo busca solo ser libre, pero no esperar adquirir la posición de su amo. Pero el hijo no es solo hijo, sino que pretende la herencia de su padre. Aquellos que son herederos de los muertos están muertos también y heredan a los muertos. Los que son herederos de lo que está vivo están vivos y heredan tanto lo vivo como lo muerto. Los muertos no heredan nada. Porque ¿cómo puede heredar el que está muerto? Si el que está muerto hereda lo que vive, no morirá, sino que el que está muerto vivirá aún más. Un gentil no muere, porque no ha vivido nunca para poder morir. El que ha creído en la verdad ha encontrado la vida y está en peligro de morir porque está vivo. Desde que Cristo vino al mundo fue creado, las ciudades adornadas, los muertos realizados. Cuando fuimos hebreos, éramos huérfanos y teníamos solo a nuestra madre. Pero cuando nos convertimos en cristianos tuvimos madre y padre. Los que siembran en invierno cosechan en verano. El invierno es el mundo, el verano el otro eón. Sembremos en el mundo para que podamos cosechar en el verano. Por esto no debemos orar en invierno. El verano sigue al invierno. Pero si algún hombre cosecha en invierno, la verdad es que no cosechará, sino que solo arrancará. Y esto no le proporcionará ninguna cosecha. Su fruto no solamente no brota, sino que además su campo está estéril en sábado. Cristo vino a rescatar a algunos, a salvar a otros, a redimir a otros.
Rescató a aquellos que eran extraños y los convirtió en algo suyo. Y apartó a los suyos, aquellos a los que por su libre voluntad hizo la promesa. No solo entregó su vida voluntariamente cuando apareció, sino que voluntariamente entregó su vida desde el mismo día en el que el mundo vino a existir. Después vino para tomarlo porque le había sido dado como promesa. El mundo había caído en manos de ladrones y fue hecho cautivo, pero Él lo salvó. Redimió a la gente buena que había en el mundo al igual que a la mala. Luz y tinieblas, vida y muerte, derecha e izquierda, son hermanos entre sí. Son inseparables. Por esto ni el bien es bien, ni el mal es mal, ni la vida vida, ni la muerte muerte. Por esto todos se disolverán en su naturaleza original. Pero aquellos que son exaltados sobre el mundo son indisolubles, eternos. Los nombres que se dan a las cosas mundanas son muy engañosos, porque distraen nuestros pensamientos de lo que es correcto a lo que es incorrecto. Así uno que oye la palabra Dios no percibe lo que es correcto, sino que percibe lo que es incorrecto. Lo mismo sucede con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y vida y luz, y resurrección, y la Iglesia y todo lo demás. La gente no percibe lo que es correcto, sino que percibe lo que es incorrecto, a menos que haya llegado a saber lo que es correcto. Los nombres que se oyen están en el mundo, para engañar. Si estuvieran en el león, no serían utilizados como nombres en el mundo, ni estarían colocados entre las cosas mundanas. Tienen un fin en el león. Un solo nombre no es pronunciado en el mundo, el nombre que el Padre dio al Hijo, el nombre sobre todas las cosas, el nombre del Padre, porque el Hijo no se convierte en el Padre salvo cuando usa el nombre del Padre. Aquellos que tienen este nombre conocen pero no lo dicen, pero aquellos que no lo tienen no lo conocen. Pero la verdad hizo que existieran nombres en el mundo porque no es posible enseñar sin nombres. La verdad es una sola cosa y es también muchas cosas por causa de nosotros que aprendemos esta única cosa en amor a través de muchas cosas. Los poderes querían engañar al hombre porque veían que tenía comunión con lo que son verdaderamente buenos. Tomaron el nombre de los que son buenos y se lo dieron a aquellos que no son buenos, para que a través de los nombres pudieran engañar y ligarlos a aquellos que no son buenos. Y después, si les hacen un favor, serán obligados a retirarlos de aquellos que no son buenos y colocarlos entre aquellos que son buenos. Estas cosas las sabían, porque deseaban echar mano del hombre libre y convertirlo en su esclavo para siempre. Hay poderes que luchan contra el hombre, no deseando que éste se salve. Para ellos, poder, porque si el hombre es salvado, no habrá ningún sacrificio, y no se ofrecerán animales a los poderes, los mismos que los animales son los que sacrifican a estos. Ciertamente los ofrecían vivos, pero cuando los ofrecían morían. En cuanto al hombre, lo ofrecían muerto a Dios y vivió. Antes de que Cristo viniera, no había pan en el mundo, igual que el paraíso, el lugar donde estaba Adán, tenía muchos árboles para alimentar a los animales, pero nada de trigo para alimentar al hombre. El hombre acostumbraba a alimentarse como los animales, pero cuando Cristo, el hombre perfecto, vino,
trajo pan del cielo para que el hombre pudiera ser nutrido con el alimento del hombre. Los poderes pensaron que era por su propio poder y voluntad que estaba haciendo lo que hacían, pero el Espíritu Santo en secreto estaba realizando todo a través suyo y como quería. La verdad que existió desde el principio está sembrada en todas partes. Muchos la ven cuando es sembrada, pero pocos son los que la ven cuando es cosechada. Algunos dijeron, María concibió por el Espíritu Santo. Están equivocados. No saben lo que están diciendo. ¿Cuándo nunca una mujer concibió de una mujer? María es la Virgen a la que ningún poder contaminó. Ella es gran anatema para los hebreos, que son apóstoles y hombres apostólicos. Esta Virgen a la que ningún poder contaminó, los poderes se contaminan a sí mismos. Y el Señor no habría dicho, Padre mío, que estás en el cielo, a menos que tuviera otro Padre, sino que Él hubiera dicho sencillamente, Padre mío. El Señor dijo a sus discípulos, salid de toda casa, entrad a la casa del Padre, pero no llevéis nada a la casa del Padre, ni lo saquéis de ella. Jesús es un nombre oculto. Cristo es un nombre revelado. Por esta causa, Jesús no existe en ninguna lengua, pero su nombre siempre, Jesús como es llamado. Cristo es también su nombre. En siríaco es Mesías. En griego es Cristo. Ciertamente todos los demás lo tienen también según su lengua. El Nazareno es aquel que revela lo que está oculto. Cristo tiene todo en sí mismo, sea hombre o ángel, o misterio y el Padre. Aquellos que dicen que el Señor murió primero y luego resucitó, están en un error, porque Él resucitó primero y después murió. Si uno no alcanza primero la resurrección, ¿cómo va a morir? Dios vive porque estuvo muerto. Nadie ocultará un objeto valioso entre algo que merezca la pena, sino que se oculta algo que vale millares en medio de alguna cosa de valor ínfimo. Podemos comparar esto con el alma. Es algo precioso que ha llegado a estar dentro de un cuerpo despreciable. Algunos temen resucitar desnudos. Por esto desean resucitar en la carne y no saben que aquellos que se visten de la carne están desnudos. Aquellos que están dispuestos a desnudarse son los que no están desnudos. Carne y sangre no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que no heredarán? Lo que está en nosotros. ¿Pero qué es lo que heredaremos? Lo que pertenece a Jesús y a su sangre. Por eso dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tendrá vida en él. ¿Qué es esto? Su carne es la palabra y su sangre es el Espíritu Santo. El que ha recibido estas cosas tiene alimento y bebida y tiene vestido. Creo que
Se equivocan aquellos otros que dicen que no resucitará. Los dos se equivocan. Vosotros decís que la carne no resucitará. Pues decidme lo que resucitará para que os demos la razón. Vosotros decís que el espíritu en la carne y también la luz en la carne. Pero también esto está en la carne porque de todo lo que decís, nada es fuera de la carne. Es necesario resucitar en la carne puesto que todo existe en ella. En este mundo los que se visten con ropajes son mejores que los ropajes. En el reino de los cielos los ropajes son mejores que los que se los han puesto. Mediante agua y fuego es purificado todo el lugar, lo visible por lo visible, lo oculto por lo oculto. Hay algunas cosas ocultas a través de lo que es visible. Hay agua en el agua, hay fuego en el crisma. Jesús los tomó a todos a escondidas, porque no se reveló a sí mismo de la manera que era, sino que lo hizo de la manera en que pudieron ver que se había revelado. Se reveló a todos ellos, se reveló a los grandes como grande, se reveló a los pequeños como pequeño, se reveló a los ángeles como un ángel, y a los hombres como un hombre. A causa de esto su palabra se ocultó de todos. Algunos ciertamente lo vieron pensando que se estaba viendo a sí mismo. Pero cuando apareció a sus discípulos en gloria, en el monte no era pequeño. Se hizo grande, pero hizo grandes a los discípulos para que pudieran verlo en su grandeza. Aquel día dijo en la Eucaristía: Os habéis unido al perfecto a la luz, con el Espíritu Santo, unida a los ángeles con nosotros también. Las imágenes. No despreciéis al Cordero, porque sin él no es posible ver al Rey. Nadie podrá entrar en la presencia del Rey si está desnudo. El hombre celestial tiene muchos más hijos que el hombre terrenal. Si los hijos de Adán son muchos, aunque mueran, son muchos más los hijos del hombre perfecto, que no mueren, sino que siempre son engendrados. El Padre engendra a un hijo, y el Hijo no tiene el poder de engendrar a un hijo. Porque el que ha engendrado no tiene el poder de engendrar, sino que el Hijo engendra hermanos suyos, no hijos. Todos los que son engendrados en el mundo son engendrados de manera natural, y los otros de manera espiritual. Aquellos que son engendrados por él gritan desde ese lugar al hombre perfecto, porque son alimentados por su promesa del lugar celestial que viene de su boca. Porque si el mundo hubiera salido de ese lugar debería ser alimentado con lo que sale de la boca, y así llegar a ser perfecto. Porque mediante un beso el perfecto concibe y da la luz. Recibimos la concepción de la gracia que hay en cada uno de vosotros. Hubo 3 que caminaron siempre con el Señor: María su madre y la hermana de ésta y Magdalena, que fue llamada compañera de él. La hermana de él y su madre y su compañera fueron todas María,
El Padre y el Hijo son nombres singulares. El Espíritu Santo es un nombre dual, porque están en todas partes. Están arriba, están abajo, están en lo oculto, están en lo revelado. El Espíritu Santo está en lo revelado, está abajo, está en lo oculto, está arriba. Los santos son servidos por poderes malos, porque son cegados por el Espíritu Santo y piensan que sirven a un hombre ordinario siempre que hacen algo para los santos. A causa de esto, un discípulo pidió al Señor un día algo de este mundo. Él le dijo: pide a tu madre y ella te dará de las cosas que son de otro. Los apóstoles dijeron a los discípulos: que toda nuestra ofrenda obtenga sal. Llamaron a Sofía sal. Sin ella no resulta aceptable ninguna ofrenda. Pero Sofía es estéril, sin hijos. Por esta razón es llamada un rastro de sal. Pero donde estén a su manera también estará el Espíritu Santo, y sus hijos son muchos. Lo que el Padre posee pertenece al Hijo, y al Hijo mismo mientras es pequeño, no le es confiado lo que es suyo. Pero cuando se hace un hombre, su Padre le da todo lo que posee. Aquellos que se han apartado, a quienes el Espíritu engendra, generalmente se apartan a causa del Espíritu. De la misma manera, por lo único y mismo aliento, el fuego se esparce y se extingue. Ejamos es una cosa, y ejmos otra. Ejamos es sabiduría, simplemente. Pero ejmos es la sabiduría de la muerte, que es la única que conoce la muerte, la que es llamada la pequeña sabiduría. Hay animales domésticos como el toro y el asno y otros de esta clase. Otros son salvajes y viven aparte, en los desiertos. El hombre ara el campo con los animales domésticos y así se alimenta él y los animales, ya sean domésticos o salvajes. Comparémoslo con el caso del hombre perfecto. Mediante poderes que le son sumisos, hará preparándose para todo lo que ha de llegar a ser. Porque a causa de esto, todo el lugar se mantiene en pie, lo bueno y lo malo, la derecha y la izquierda. El Espíritu Santo pastorea a todos y rige a todos los poderes, los domesticados y los salvajes, al igual que aquellos que son únicos. Porque ciertamente Él los vence y los encierra para que, aunque quieran, no puedan escapar. Aquel que ha sido creado es hermoso y encontrará a sus hijos. Son una noble creación. Si no fue creado, sino engendrado, encontrarás que su descendencia fue noble. Pero ahora fue creado y engendrado. ¿Qué nobleza es esta? Primero existió el adulterio, después el asesinato. Y él fue engendrado en adulterio porque fue el hijo de la serpiente. Así que se convirtió en un asesino, igual que su padre, y mató a su hermano. Ciertamente toda relación sexual entre aquellos que son desiguales es adulterio. Dios señala. Cuando el bueno señala, los que son llamados verdaderos se disuelven
con las cosas señaladas en ellos. Así es con aquellos a los que Dios ha señalado. Puesto que sus señales son inmortales, ellos son inmortales gracias a sus colores. Ahora bien, Dios sumerge lo que Él sumerge en agua. No es posible para nadie ver nada de las cosas que existen realmente a menos que se haga como ellas. No es así con el hombre en el mundo. Ve el sol sin ser un sol, y ve el cielo y la tierra y todas las demás cosas, pero no estas cosas. Sucede algo así al guardar la verdad. Pero tú viste algo de ese lugar y te convertiste en aquellas cosas. Viste al Espíritu y te convertiste en Espíritu. Viste a Cristo, te convertiste en Cristo. Viste al Padre, llegarás a convertirte en el Padre. De manera que en este lugar ves todo y no te ve. Ves a ti mismo, pero en ese lugar te ves a ti mismo. Y lo que verás, eso llegarás a ser. La fe recibe. El amor da. Nadie podrá recibir sin fe. Nadie podrá dar sin amor. Por esto, para poder recibir ciertamente, creemos. Para poder así amar y dar, porque si no se da con amor, no se aprovecha lo que se ha dado. El que no ha recibido al Señor es todavía un hebreo. Los apóstoles que existieron antes de nosotros tenían estos nombres para él: Jesús, el Nazareno, Mesías. Es decir, Jesús, el Nazareno, el Cristo. El último nombre es Cristo. El primero es Jesús. El de en medio es el Nazareno. Mesías tiene dos significados: el Cristo y el medio. Jesús en hebreo es la redención. Nazara es la verdad. El Nazareno, por lo tanto, es la verdad. Cristo ha sido medido. El Nazareno y Jesús son los que han sido medidos. Cuando la perla es arrojada al barro, no por ello es despreciada, ni se hace más preciosa porque se la unja con bálsamo, sino que siempre tiene valor a los ojos de su poseedor. Comparémoslo con los hijos de Dios, estén donde estén. Tienen siempre su valor a los ojos de su Padre. Si decís, soy judío, nadie se conmoverá. Si decís, soy romano, nadie se perturbará. Si dices, soy griego, bárbaro, esclavo, libre, nadie se perturbará. Si decís, soy cristiano, el mundo temblará. Ojalá reciba yo ese nombre. Esta es la persona a la que los poderes no podrán soportar cuando escuchen su nombre. Dios es un devorador de hombres. Por esta razón los hombres son sacrificados a Él. Antes de que los hombres fueran sacrificados, se sacrificaban animales, puesto que aquellos a los que eran sacrificados no eran dioses. Las jarras de cristal y los cacharros de barro son hechos los dos por medio del fuego.
Pero si las jarras de cristal se quiebran, pueden ser recompuestas porque llegaron a ser a través del aliento. Si los cacharros de barro se quiebran, sin embargo, quedan destruidos porque llegaron a existir sin aliento. Un asno que da vueltas a la piedra de un molino hizo 100,000 caminando. Cuando lo soltaron vio que estaba todavía en el mismo lugar. Hay hombres que hacen muchos viajes, pero que no avanzan hacia ningún destino. Cuando la noche cayó sobre ellos, no vieron ninguna ciudad, ni ningún pueblo, ni creación, ni naturaleza, ni poder, ni ángel. Los desgraciados se habían esforzado en vano. La Eucaristía es Jesús. Porque es llamado en siríaco farisasa, que significa el que es esparcido. Porque Jesús vino crucificado al mundo. El Señor fue a las obras señaladas por Leví. Tomó colores diferentes y los puso en una tinaja. Después los sacó todos blancos. Y dijo así también el Hijo del Hombre, viene como uno que señala. En cuanto a la sabiduría, que es llamada la estéril, es la madre de los ángeles. Y la compañera del Salvador es María Magdalena. Y Cristo la amó más que a todos los discípulos y acostumbraba a besarla a menudo en la boca. El resto de los discípulos se ofendía por ello y expresaban su desaprobación. Le dijeron, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Salvador respondió, ¿por qué no os amo como a ella? Cuando un ciego y uno que ve están juntos en la oscuridad, no son diferentes el uno del otro. Cuando llega la luz, el que ve verá la luz, y el que es ciego seguirá en la oscuridad. El Señor dijo, bienaventurado es aquel que es antes del que vino a ser. Porque es, ha sido y será. La superioridad del hombre no es obvia loja, sino que yace en lo que está oculto a la vista. Por lo tanto domina a los animales que son más fuertes que él, y es grande en relación con lo obvio y lo oculto. Esto los ayuda a sobrevivir. Pero si el hombre se separa de ellos, se matan y muerden entre sí. Se comieron entre sí porque no encontraron ningún alimento. Pero ahora han encontrado alimento porque un hombre sembró el suelo. Si uno desciende al agua y sale sin haber recibido nada y dice, soy cristiano, ha tomado prestado el nombre. Pero si recibe el Espíritu Santo, tiene el nombre como regalo. El que ha recibido un regalo no tiene que devolverlo. Pero del que ha recibido un préstamo se requiere un pago. Así sucede cuando alguien experimenta un misterio. Grande es el misterio del matrimonio, porque sin él el mundo no habría existido. Porque la existencia del mundo depende del hombre y la existencia del hombre del matrimonio.
Pensad en la relación incontaminada, porque posee un gran poder. Su imagen consiste en una contaminación de la forma. En cuanto a los espíritus impuros, los hay machos y hembras. Los machos son los que se unen con las almas que habitan en una forma femenina, pero las hembras son las que se mezclan con aquellos que viven en una forma masculina porque fue desobediente. Y porque ninguno puede escapar de ellos, porque lo retienen, si no recibe un poder masculino o un poder femenino, el novio y la novia. Se les recibe desde la cámara nupcial de espejos. Cuando las mujeres lascivas ven un varón sentado solo, saltan sobre él y juegan con él, y lo contaminan. Lo mismo sucede con los hombres lascivos, cuando ven a una mujer hermosa que está sentada sola. La persuaden, la impulsan, deseando contaminarla. Pero si ven al hombre y a una esposa sentados el uno al lado del otro, la hembra no puede ir al hombre ni el varón a la mujer. De manera que si la imagen y el ángel están unidos entre sí, no pueden arriesgarse a entrar en el hombre ni en la mujer. Aquel que sale del mundo no puede ya ser detenido porque estaba en el mundo. Es evidente que está sobre el deseo y el miedo. Es el amo de la naturaleza. Es superior al deseo. Si alguno más viene, se apoderan de él y lo estrangulan. ¿Y cómo podrá éste escaparse de los grandes poderes arrebatadores? ¿Cómo podrá esconderse de ellos? A menudo algunos dicen y vienen: somos fieles, para poder escapar de los espíritus impuros y los demonios. Porque si tuvieran el Espíritu Santo, ningún espíritu inmundo se apoderaría de ellos. No temáis la carne ni la améis. Si la teméis, se convertirá en vuestro amo. Si la amáis, os devorará y os paralizará. O estaré en este mundo, o en la resurrección, o en los lugares de en medio. No permita Dios que yo esté encontrado entre ellos. En este mundo hay bien y mal. Su bien no es bueno, y su mal no es malo. Pero hay mal según este mundo, que es verdaderamente malo, lo que se llama el medio. Es muerte. Mientras estemos en este mundo, nosotros debemos adquirir la resurrección para nosotros, para que cuando nos despojemos de la carne, podamos ser encontrados en descanso y no caminar en el medio. Porque muchos se desvían por el camino. Porque es bueno salir del mundo antes de haber pecado. Algunos ni desean pecar, ni pueden pecar. Otros, incluso, sí desean pecar. ¿No son mejor por no haber cometido pecados por el deseo
que les hace pecadores. Pero incluso si algunos no desean pecar y la justicia quedará oculta de ambos, lo que no desean y los que no hacen. Un hombre apostólico en una visión vio a algunas personas encerradas en una casa de fuego y atadas con cadenas de fuego, tumbadas en una unción de llamas. Poseían, y él les dijo, ¿por qué no pueden salvarse? Contestaron, no lo desean. Recibieron este lugar como castigo, lo que es llamado la oscuridad exterior porque a ella es arrojado. Del agua y del fuego nacen el alma y el espíritu. Del agua y del fuego y de la luz nace el hijo de la cámara nupcial. El fuego es el crisma, la luz es el fuego. No me estoy refiriendo a ese fuego que no tiene forma, sino al otro fuego cuya forma es blanca, que es brillante y hermosa, y que da belleza. La verdad no vino al mundo desnuda, sino que vino en tipos e imágenes. Nadie recibirá la verdad de otra manera. Hay un nacer de nuevo y una imagen del nacer de nuevo. Es indispensable que nazcan de nuevo a través de la imagen. ¿Qué es la resurrección? La imagen tiene que volver a levantarse por la imagen. El novio y la imagen tienen que entrar por la imagen en la verdad. Esta es la restauración. Es apropiado que aquellos que la tienen no solo adquieran el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, sino que lo hayan adquirido por sí mismos. Si uno no adquiere el nombre por sí mismo, el nombre de cristiano le será también quitado. Pero uno lo recibe en la unción aromática del poder de la cruz. A este poder los apóstoles lo llamaron la izquierda y la derecha. Porque esta persona ya no es un cristiano sino un Cristo. El Señor hizo todo en un misterio, un bautismo y un crisma, y una Eucaristía, y una redención y una cámara nupcial. El Señor dijo, yo vine a hacer las cosas de abajo como las cosas de arriba, y las cosas de fuera como las de dentro. Vine a unirlas en ese lugar. Él se reveló a sí mismo en este lugar mediante tipos e imágenes. Aquellos que dicen, hay un hombre celestial y hay uno sobre él, están equivocados. Porque el que es revelado en el cielo es ese hombre celestial, aquel que es llamado, el que está debajo, y a aquel al que el oculto pertenece es aquel que está sobre él. Porque es correcto que se diga lo interior y lo exterior, con lo que está fuera lo externo. A causa de esto, el Señor llamó a la destrucción la oscuridad extrema. No hay nada fuera de ella. Dijo, mi Padre que está en secreto, dijo, entra en tu habitación
y cierra la puerta detrás de ti, y ora a tu Padre que está en lo secreto, aquel que está dentro de todos ellos. Pero aquel que está dentro de todos ellos es la plenitud, más allá de la cual no hay nada dentro. Este es aquello de lo que se dice, aquello que está sobre ellos. Antes de Cristo vinieron algunos de un lugar en el que ya no podían entrar, y fueron al sitio del que ya no podían salir. Entonces Cristo vino. Aquellos que entraron, Él los sacó, y aquellos que salieron, Él los volvió a meter. Cuando Eva estaba todavía en Adán, la muerte no existía. Cuando fue separada de Él, la muerte vino a existir. Si Él volviera otra vez a ser completo y alcanzara su primitivo ser, la muerte ya no sería más. Dios mío, ¿por qué, Señor, me has abandonado? Estaba en la cruz cuando dijo estas palabras, porque allí fue dividido. Todos los que han sido engendrados a través de aquel que destruye, no emanaron de Dios. El Señor se levantó de entre los muertos. Llegó a ser como acostumbraba a ser, pero ahora su cuerpo era perfecto. Ciertamente poseía carne, pero esta es la carne verdadera. Nuestra carne no es verdadera, sino que poseemos solo una imagen de la verdadera. Una cámara nupcial no es para los animales, ni para los esclavos, ni para las mujeres contaminadas, sino que es para los hombres libres y las vírgenes. Por el Espíritu Santo hemos sido engendrados de nuevo, pero somos engendrados a través de Cristo en los dos. Somos ungidos a través del Espíritu. Cuando fuimos engendrados, fuimos ungidos. Ninguno podrá verse a sí mismo ni en el agua ni en un espejo sin luz. Ni podrá ver en la luz sin agua o espejo. Por esta razón hay que bautizar en los dos, en la luz y en el agua. Ahora bien, la luz es el crisma. Había 3 edificios destinados específicamente al sacrificio en Jerusalén. Uno daba hacia el occidente y era llamado el Santo. Otro daba cara al sur y era llamado el Santo del Santo. El tercero daba a oriente y era llamado el Santo de los Santos. El lugar donde solo el sumo sacerdote entrara. El bautismo es el edificio santo. La redención es el Santo del Santo. El Santo de los Santos es la cámara nupcial. El bautismo incluye la resurrección y la redención. La redención tiene lugar en la cámara nupcial. Pero la cámara nupcial es superior a otras cosas, porque no se puede encontrar nada con ella. Aquellos que están familiarizados con ella son los que oran en el Santo en Jerusalén. Hay algunos en Jerusalén que oran solamente en Jerusalén, esperando el reino de los cielos.
Estos son llamados el Santo de los Santos, porque antes de que el velo fuera desgarrado, no teníamos otra cámara nupcial excepto la imagen de arriba. A causa de esto su velo fue desgarrado de arriba a abajo, porque era necesario que algunos de abajo ascendieran arriba. Los poderes no ven aquellos que están vestidos en la luz perfecta, y por lo tanto no son capaces de detenerla. Uno se vestirá de esta luz sacramentalmente en la unión. Si la mujer no se hubiera separado del hombre, no moriría como el hombre. Su separación significa el inicio de la muerte. A causa de esto, Cristo vino a reparar la separación que existía desde el principio y otra vez a unir a los dos, y a dar vida a aquellos que murieron como resultado de la separación y a unirlos. Pero la mujer está unida a su marido en la cámara nupcial. Ciertamente aquellos que se han unido en la cámara nupcial no serán separados. Así Eva se separó de Adán porque nunca había estado unida con él en la cámara nupcial. El alma de Adán vino a existir a causa de una inspiración, que es sinónimo de espíritu. El espíritu que se le dio es su madre. Su alma fue reemplazada por un espíritu. Cuando se unió al espíritu habló palabras incomprensibles para los poderes. Estos le envidiaron porque estaban separados de la unión espiritual. Oculto. Esta separación les proporcionó la oportunidad de diseñarse para sí mismos la cámara nupcial, simbólica, que permitiría que los hombres quedaran contaminados. Jesús se reveló a sí mismo en el Jordán. Fue la plenitud del reino de los cielos. Aquel que había sido engendrado antes de todo, fue de nuevo engendrado. Aquel que fue ya ungido, fue ungido de nuevo. Aquel que fue redimido, a su vez redimió a otros. ¿Está permitido pronunciar un misterio? El Padre de todos se unió con la Virgen que descendió, y un fuego brilló para él aquel día. Apareció en la gran cámara nupcial. Por todo su cuerpo llegó a ser en aquel mismo día. Dejó la cámara nupcial como aquel que viene a existir por el esposo y la esposa. Así Jesús estableció todo a través de esto. Ya pueden todos sus discípulos entrar en su descanso. Adán vino a ser de dos vírgenes, del espíritu y de la tierra virgen. Cristo, por lo tanto, nació de una virgen para rectificar la caída que sucedió en el principio. Hay dos árboles que crecen en el paraíso. Uno produce animales, el otro produce hombres. Adán comió del árbol que producía animales, se convirtió en un animal y engendró animales. Por esta razón los hijos de Adán adoran a los animales. El árbol cuya fruta comió Adán es el árbol del conocimiento. Por eso aumentaron los pecados. Si hubiera comido del fruto de otro árbol, es decir, el fruto del árbol de la vida, aquel que produce hombres, entonces los dioses adorarían al hombre, porque en un principio Dios creó al hombre.
pero ahora los hombres crean a Dios. Así sucede en el mundo. Los hombres hacen dioses y adoran su creación. Lo lógico es que los dioses adoraran a los hombres. Ciertamente, lo que un hombre realiza depende de sus capacidades. Nos referimos a las realizaciones de cómo uno, es decir, las capacidades. Entre sus realizaciones se encuentran sus hijos. Estos se originan en un momento fácilmente. Así sus capacidades determinan lo que puede realizar, pero esta facilidad queda evidente de manera clara en los hijos. Se puede ver que esto tiene aplicación directa en el caso de la imagen. Aquí nos encontramos con el hombre hecho de acuerdo a una imagen, que realiza cosas con su fuerza física, pero que produce sus hijos con facilidad. En este mundo, los esclavos sirven a los libres. En el reino de los cielos, los libres servirán a los esclavos. Los hijos de la cámara nupcial servirán a los hijos del matrimonio. Los hijos de la cámara nupcial tendrán solo un nombre. Juntos comparten el descanso. No necesitan tomar otra forma porque tienen la contemplación y comprenden por su penetración. Son numerosos porque no ponen su tesoro en las cosas de abajo que son despreciables, sino en las glorias que están arriba, aunque no llegarán ni siquiera a conocerlas. Aquellos que sean bautizados descenderán al agua, pero Cristo al salir fuera del agua la consagrará, de manera que aquellos que hayan recibido el bautismo en su nombre pueden ser perfeccionados. Por esto él dijo: cumplamos con toda justicia. Aquellos que dicen que morirán primero y luego resucitarán están equivocados. Si no reciben primero la resurrección mientras viven, cuando mueran no recibirán nada. Lo mismo sucede cuando hablan acerca del bautismo diciendo: el bautismo es una cosa grande, porque si la gente lo recibe vivirá. Por eso Felipe el apóstol dijo: José el carpintero plantó un jardín porque necesitaba madera para su negocio. Hizo la cruz de los árboles que plantó. Su propia descendencia colgó de aquello que había plantado. Su descendencia era Jesús, y lo que había plantado era la cruz. Pero el árbol de la vida está en medio del jardín. Sin embargo, obtenemos el crisma del olivo, y del crisma obtenemos también la resurrección. Este mundo es un devorador de cadáveres. Todas las cosas devoradas en él mueren también. La verdad es una devoradora de vida, por lo tanto ninguno que se alimente de ella vivirá. Desde aquel lugar vino Jesús y trajo el alimento. Aquellos que lo deseaban les dio la vida, para que pudieran evitar la muerte. Dios plantó un jardín. El hombre fue puesto en él, en aquel jardín. Había muchos árboles allí para él, y el hombre vivió en este lugar con la bendición y a imagen de Dios. Las cosas que hay allí las comeré cuando desee. Este jardín es
el lugar donde me medirán. Oh hombre, come esto o no comas aquello. Haz como quieras. Este es el lugar donde comeré todas las cosas, puesto que el árbol del conocimiento está allí. Aquel mató a Adán, pero aquí el árbol del conocimiento hizo vivos a los hombres. La ley era el árbol. Tiene poder para dar el conocimiento de lo bueno y lo malo. No le apartó de lo malo, ni le hizo hacer lo bueno, sino que creó la muerte para aquellos que comían de él. Porque cuando dijo, come esto, no comas aquello, se convirtió en el principio de la muerte. El crisma es superior al bautismo, porque viene de la palabra Hrsin, por la cual nosotros somos llamados cristianos. Ciertamente, no lo somos llamados por la palabra bautismo. Y a causa del crisma, el Cristo tiene nombre. Porque el Padre ungió al Hijo, y el Hijo ungió a los apóstoles, y los apóstoles nos ungieron a nosotros. Aquel que ha sido ungido posee todo, posee la resurrección, la luz, la cruz, el Espíritu Santo. El Padre le dio esto en la cámara nupcial. Él aceptó solamente. El Padre estaba en el Hijo y el Hijo estaba en el Padre. Este es el reino de los cielos. El Señor dijo claramente, algunos han entrado en el reino de los cielos riendo y han salido. No pertenecen allí, porque no son cristianos. Otros no se quedan porque lo lamentan después. Y tan pronto como Cristo descendió, el agua salió riéndose de todo lo que hay en este mundo. No porque él lo considerara una bagatela, sino porque estaba lleno de preocupación por ello. Aquel que quiere entrar en el reino de los cielos lo alcanzará. Si desprecia todo lo que es de este mundo y se burla de ello como si fuera una bagatela, saldrá riéndose. Lo mismo sucede también con el pan y la copa y el óleo, aunque no existe nada superior a estos. El mundo se produjo por una equivocación, porque el que lo creó quiso crearlo de tal manera que no pudiera perecer y que resultara inmortal. Pero no llegó a alcanzar su deseo, porque el mundo nunca llegó a dejar de ser perecedero. Ni en este asunto lo fue el que hizo el mundo, porque las cosas no son imperecederas, pero sí lo son los hijos. Nada podrá recibir la imperecibilidad si no se convierte antes en un hijo. Porque el que no tiene la capacidad de recibir, ¿cuánto más carecerá de capacidad para dar? La copa de oración contiene vino y agua, puesto que está colocada como el tipo de la sangre por la cual se dan gracias. Y está llena del Espíritu Santo, y pertenece al hombre que es completamente perfecto. Cuando bebemos esto, recibimos para nosotros mismos el hombre perfecto. El agua viva es un cuerpo. Es necesario que nos vistamos del hombre vivo. Por lo tanto, cuando alguien va a descender al agua, se desnuda para poder vestirse del hombre vivo. Un caballo engendra a un caballo. Un hombre engendra a un hombre. Un Dios engendra a un Dios. Comparemos esto con el novio y la novia. Sus hijos fueron concebidos en la cámara nupcial.
Ningún judío nació de padres griegos desde que el mundo existió. Y como cristianos, no descendemos de judíos. Hubo otra gente, y estos benditos son llamados el pueblo escogido del Dios vivo. Y el verdadero hombre, y el Hijo del hombre, y la semilla del Hijo del hombre. En el mundo es llamado este pueblo verdadero. Donde ellos están los hijos de la cámara nupcial. Mientras en este mundo la unión es de esposo con esposa, un caso de fuerza complementado por la debilidad, en el león la forma de unión es diferente, aunque nos referimos a ella con los mismos nombres. Hay otros nombres. Sin embargo, son superiores a todo nombre que es nombrado, y son más fuertes que lo fuerte. Porque donde hay una manifestación de fuerza, allí aparecen aquellos que superan en fuerza. Estos no son algo separado, sino que ambos son una sola cosa. Este es aquel que no podrá levantarse por encima del corazón de carne. No es necesario para todos aquellos que posean todo, conocerse a sí mismos. Algunos ciertamente, si no se conocen a sí mismos, no disfrutarán lo que poseen. Pero aquellos que han llegado a conocerse a sí mismos disfrutarán de sus posesiones. No solamente serán capaces de detener al hombre perfecto, sino que ni siquiera podrán llegar a verle. Porque si le vieran, le detendrían. No hay otra forma para que una persona adquiera esta cualidad, excepto vistiéndole de la luz perfecta y haciéndose uno mismo perfecto. Aquel que se la ha puesto entrará en el reino. Esto es la perfecta luz y es necesario que nosotros, por todos los medios, lleguemos a ser hombres perfectos antes de que abandonemos el mundo. Aquel que ha recibido todo y no se ha liberado a sí mismo de estos lugares no podrá participar de este lugar, sino que irá al medio como imperfecto. Solamente Jesús conoce el final de esta persona. El sacerdote es completamente sano en lo referente a su mismo cuerpo, porque si él ha tomado el pan, ¿acaso no lo consagrará? La copa o algo más que él tome, ¿acaso no lo consagra? Entonces, como no iba a consagrar también su cuerpo, al perfeccionar el agua del bautismo, Jesús la vació de la muerte. Así que descendemos al agua, pero no descendemos a la muerte para que no seamos derramados en el espíritu del mundo. Cuando ese espíritu sopla, trae el invierno, y cuando el Espíritu Santo sopla, llega el verano. El que tiene conocimiento de la verdad es un hombre libre, pero el hombre libre no peca, porque el que peca es un esclavo del pecado. La verdad es la madre, el conocimiento es el padre. Aquellos que piensan que el pecar no está relacionado con ellos son llamados libres por el mundo. El conocimiento de la verdad simplemente convierte a esta gente en arrogantes, que es lo que significan las palabras, los liberan.
e incluso les dan un sentimiento de su superioridad sobre todo el mundo. Pero el amor edifica. De hecho, aquel que es realmente libre a través del conocimiento es un esclavo a causa del amor hacia aquellos que no han sido capaces de alcanzar la libertad del conocimiento todavía. El conocimiento los capacita para llegar a ser libres. El hombre nunca llama a algo como suyo y sin embargo puede llegar a poseer cualquier cosa. Nunca dice, esto es mío o eso es mío, pero todas estas cosas son suyas. El amor espiritual es vino y fragancia. Todos aquellos que se ungen a sí mismos con él, se complacen en él, mientras que aquellos que están ungidos están presentes. Aquellos que están cerca también se aprovechan de la fragancia. Si aquellos que están ungidos con la unción los abandonan y se retiran de ellos, aquellos que no están ungidos, aquellos que simplemente están cerca, siguen permaneciendo en su mal olor. El samaritano no dio al hombre herido más que vino y aceite. No existe otra cosa más que la unción. Sanó las heridas, porque el amor cubre multitud de pecados. El hijo al que da a luz una mujer se parece al hombre que la ama. Si su esposo la ama, entonces ambos se parecen a su esposo. Si es adúltera, entonces se asemeja a la adúltera. Frecuentemente, si una mujer duerme con su marido por necesidad, mientras su corazón está con el adulto con el que tiene habitualmente relaciones sexuales, el niño que luego dará a luz, el niño nace pareciéndose a la persona con la que comete adulterio. Ahora vosotros que vivís juntos con el Hijo del Hombre de Dios, no amad al mundo, sino amad al Señor, para aquello que produzcáis no se asemeje al mundo, sino que se pueda parecer al Señor. El ser humano tiene relaciones sexuales con el ser humano. El caballo tiene relaciones sexuales con el caballo. El asno con el asno. Los miembros de una raza generalmente se han asociado con aquellos de raza semejante. Así el espíritu se mezcla con el espíritu, y el pensamiento es compañero del pensamiento, y la luz se asocia con la luz. Si tú has nacido como ser humano, al ser humano amarás. Si te conviertes en espíritu, es el espíritu el que se unirá a ti. Si llegas a convertirte en pensamiento, el pensamiento se mezclará contigo. Si llegas a convertirte en luz, la luz tendrá comunión contigo. Si llegas a ser uno de los que pertenecen arriba, descansarán sobre ti aquellos que pertenecen arriba. Si te conviertes en un caballo, o un asno, o un toro, o un perro, o una oveja, o cualquier otro de los animales que están fuera o debajo, entonces ni el ser humano, ni el espíritu, ni el pensamiento, ni la luz podrán amarte. Ni aquellos que pertenecen arriba, ni aquellos que pertenezcan adentro podrán descansar en ti, y no tendrás parte con ellos. Aquel que es un esclavo contra su voluntad podrá llegar a hacerse libre. El que se ha convertido en libre por el favor de su amo y se ha vendido a sí mismo a la esclavitud, ya no podrá llegar a liberarse. El cultivo en el mundo requiere la cooperación de 4 elementos esenciales. Una cosecha se reúne
en un granero solo como resultado de la acción natural del agua, la tierra, el viento y la luz. El cultivo de Dios de la misma forma tiene 4 elementos: fe, esperanza, amor y conocimiento. La fe es nuestra tierra, en la cual nos arraigamos. La esperanza es el agua a través de la cual somos alimentados. El amor es el viento a través del cual crecemos. El conocimiento es la luz a través de la cual maduramos. La gracia existe de 4 maneras, es decir, nace de la tierra, es celestial, viene del cielo más alto y reside en la verdad. Bienaventurado es aquel que en ninguna ocasión produjo turbación al alma. Esa persona es Jesucristo. Vino a todo lugar y no resultó gravoso para nadie. Por lo tanto, bienaventurado es aquel que se asemeja a esto, porque es un hombre perfecto. Ciertamente es la palabra. Habladnos acerca de ella, porque es difícil de definir. ¿Cómo podríamos realizar algo tan grande? ¿Cómo nos dará a todos descanso? Sobre todo, no es bueno resultar gravoso para nadie, sea una persona grande o pequeña, creyente o incrédula, y después de dar reposo solamente a aquellos que se satisfacen en las buenas obras. Algunos encuentran que es bueno dar reposo a aquel que se ha comportado bien. Aquel que hace buenas obras no puede dar reposo a esa gente, porque va contra su voluntad. Es incapaz de ser gravoso. Sin embargo, no los aflige. Seguramente, aquel que se comporta bien a veces resulta gravoso a la gente. No porque quiera hacerlo, sino más bien es a causa de la perversidad de esos que es responsable del diagnóstico que sientan. Aquel que posee las cualidades del hombre perfecto se regocija en lo bueno. Algunos, sin embargo, se sienten terriblemente apesadumbrados por todo esto. Hubo un propietario que tenía toda cosa concebible, ya fuera hijo o esclavo, o ganado, o perro o cerdo, o grano o cebada, o paja o hierba, o aceite, o carne y bellota. Ahora bien, era un sujeto sensible y sabía de quién era cada alimento. Servía el pan a los hijos y la carne. Servía a los esclavos el aceite y la comida. Arrojaba la cebada y la paja y la hierba al ganado. Lanzaba huesos a los perros y a los cerdos les daba bellotas y mendrugos de pan. Comparemos esto con el discípulo de Dios. Si es una persona sensible, comprende lo que significa el discipulado. Las formas corporales no le engañarán, sino que mirará la condición del alma de cada uno y hablará con él. Hay muchos animales en el mundo que existen en forma humana. Cuando él los identifique, al cerdo le tirará bellotas, al ganado le arrojará cebada, paja y hierba, a los perros arrojará huesos. A los esclavos les dará solamente lecciones elementales, a los hijos les dará una instrucción completa. Existe el Hijo del Hombre y existe el Hijo del Hombre. El Señor es el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre es aquel que es creado a partir del Hijo del Hombre.
El Hijo del Hombre recibió de Dios la capacidad de crear. También tiene la capacidad de engendrar. El que ha recibido la capacidad de crear es una criatura. El que ha recibido la capacidad de engendrar es un descendiente. El que crea no puede engendrar. El que engendra tiene también el poder de crear. Ahora bien, ellos dicen, aquel que crea engendra. Pero su denominada descendencia es simplemente una criatura. Por lo tanto, sus hijos no son descendientes sino criaturas. Aquel que crea actúa abiertamente y él mismo es visible. El que engendra privadamente, y él mismo está oculto, puesto que es superior a toda imagen. Aquel que crea abiertamente, pero aquel que engendra hijos en privado. Nadie podrá saber cuándo el esposo y la esposa tienen relaciones sexuales el uno con la otra, excepto ellos dos. Ciertamente el matrimonio en el mundo es un misterio para aquellos que han tomado una esposa. Si hay una cualidad oculta en el matrimonio contaminado, cuánto más en el matrimonio que no es contaminado y que consiste en un misterio verdadero. No es carnal sino puro. Pertenece no al deseo sino a la voluntad. Pertenece no a la oscuridad ni a la noche sino al día y a la luz. Si un matrimonio está abierto al público, se ha convertido en prostitución. Y la esposa se prostituye, no sólo cuando es impregnada por otro hombre, sino incluso si se desliza de su alcoba y es vista. Debe mostrarse solo a su padre y a su madre, y al amigo del novio, y a los hijos del novio. A estos se les permite entrar cada día en la cámara nupcial. Pero los otros deben esperar a escuchar su voz y a disfrutar de su unción, y deben alimentarse de los mendrugos que caen de la mesa, como hacen los perros. Los novios y las novias pertenecen a la cámara nupcial. Nadie podrá ver al novio como la novia, o convertirse en uno. Cuando Abraham se regocijó, porque iba a ver lo que iba a ver, circuncidó la carne del prepucio, enseñándonos que es apropiado destruir la carne. La mayoría de las cosas del mundo, igual que sus partes internas, están ocultas. Así permanecen ocultas y vivas. Si son reveladas, mueren. ¿Cómo se ilustra en el hombre visible? Los intestinos de un hombre están ocultos, y el hombre está vivo. Cuando sus intestinos quedan expuestos y salen de él, el hombre muere. Lo mismo sucede con el árbol. Mientras su raíz está oculta, él fructifica y crece. Si su raíz queda expuesta, el árbol muere. Lo mismo sucede con todo nacimiento que existe en el mundo, no solamente con lo revelado, sino con lo oculto. Porque en la medida en que la raíz de la iniquidad está oculta, es fuerte. Pero cuando es reconocida se disuelve. Cuando es revelada perece. Por eso la palabra dice, ya está colocada la hoz en la raíz de los árboles. No será meramente cortada, porque lo que se corta vuelve a brotar, sino que la hoz penetra profundamente hasta que arranca la raíz. Jesús desarraigó la raíz de todos los lugares, mientras otros lo hicieron solo parcialmente. En cuanto a nosotros mismos, tenemos que excavar la raíz del mal que está dentro,
y arrancarla de nuestro corazón de raíz. Será arrancada si la reconocemos, pero si la ignoramos se enraizará en nosotros y producirá su fruto en nuestro corazón. Se apodera de nosotros. Somos sus esclavos. Nos cautiva, nos hace hacer lo que no queremos hacer, y lo que queremos hacer no lo hacemos. Es poderosa porque no la hemos reconocido. Mientras exista, es activa. La ignorancia es la madre de todo mal. La ignorancia acabará resultando en muerte, porque aquellos que lleguen de la ignorancia ni fueron, ni son, ni serán. Aquellos que están en la verdad serán perfectos cuando toda la verdad sea revelada. Porque la verdad es como la ignorancia. Mientras está escondida descansa en sí misma, pero cuando es revelada y es reconocida, es alabada porque es más fuerte que la ignorancia y el error. Proporciona la libertad. La palabra dice, si conocéis la verdad os hará libres. La ignorancia es una esclava. El conocimiento es libertad. Si conocemos la verdad, encontraremos los frutos de la verdad dentro de nosotros. Si nos unimos a ella, ella nos proporcionará nuestra consumación. En el tiempo presente tenemos las cosas manifiestas de la creación. Decimos, los fuertes son aquellos que son considerados en alta estima, y los oscuros son los débiles que son despreciados. Debemos contrastar esto con las cosas manifiestas de la verdad. Son débiles y despreciadas mientras que las cosas ocultas son fuertes y son tenidas en alta estima. Los misterios de la verdad son revelados, aunque en tipo y en imagen. La cámara nupcial, sin embargo, permanece oculta. Es el santo en el santo. El velo al principio, la manera en que Dios controlaba la creación, pero cuando el velo de dentro sea desgarrado y las cosas de dentro sean reveladas, esta casa será dejada en desolación, o más bien será destruida. Pero toda la divinidad inferior no huirá de estos lugares a los santos de los santos, porque no podría mezclarse con la luz no mezclada y con la plenitud sin defecto, sino que estará bajo las alas de la cruz y bajo sus brazos. Esta arca será su salvación cuando el diluvio de agua surja sobre ellos. Si algunos pertenecen al orden del sacerdocio, podrán entrar detrás del velo con el sumo sacerdote. Por esta razón el velo no fue desgarrado solo arriba, porque entonces hubiera estado abierto solo a los que estaban arriba. Ni fue desgarrado solamente abajo, porque entonces hubiera sido revelado solamente a los que están abajo. Sino que fue desgarrado de arriba a abajo. Aquellos que están arriba lo abrieron a nosotros los que estamos abajo, de manera que pudiéramos entrar en el secreto de la verdad. Esto verdaderamente es lo que, considerado de alta estima, porque es fuerte. Pero entraremos allí mediante los tipos bajos y las formas de la debilidad. Son ciertamente bajos cuando se les compara con la gloria perfecta. Hay gloria que sobrepasa la gloria. Hay poder que sobrepasa el poder. Por lo tanto, las cosas perfectas se han abierto a nosotros.
junto con las cosas ocultas de la verdad. Los santos de los santos fueron revelados, y la cámara nupcial nos invitó a penetrar en su interior. Mientras queda oculta, la iniquidad ciertamente es inefectiva, pero no ha quedado apartada de en medio de la descendencia del Espíritu Santo. Son esclavos del mal. Pero cuando se les revele, entonces la luz perfecta fluirá sobre cada uno de ellos. Y todos aquellos que están en ella recibirán el crisma. Después los esclavos serán libres, y los cautivos resultarán rescatados. Toda planta que mi Padre, que está en los cielos, no ha plantado, será desarraigada. Aquellos que están separados serán unidos, y serán llenados. Todos los que entren en la cámara nupcial encenderán la luz, porque arde al igual que los matrimonios que son observados, aunque sucedan de noche. Ese fuego quema solamente de noche y es apagado. Pero los misterios de este matrimonio son perfeccionados más bien durante el día y bajo la luz. Ni ese día ni su luz se ponen nunca. Si alguno se convierte en un hijo de la cámara nupcial, recibirá la luz. Si alguno no la percibe, mientras está en estos lugares, no podrá recibirla en otro lugar. Aquel que reciba esa luz no puede ser visto ni puede ser detenido. Y nadie podrá atormentar a una persona como esta, incluso mientras viva en el mundo. Y de nuevo cuando deje el mundo, ya no habrá recibido la verdad en las imágenes. El mundo se habrá convertido en el eón, porque el eón es la plenitud para él. Así es como sucede. Se le revelará a él solo. No queda oculto en la oscuridad y en la noche, sino oculto en un día perfecto y en una luz santa. El Evangelio según Felipe. Notas al Evangelio de Felipe. Acerca del hijo y de la herencia de su padre. Posiblemente un eco de Gálatas 4. Sobre las cosas mundanas que son muy engañosos. Esta diferencia entre los nombres y lo que significan tienen cierta tradición semítica. Véase las referencias al nombre divino transcrito en el Tetragramatón, a la que posiblemente se ha unido cierta impregnación de la teoría de las ideas de Platón. Acerca del eón. Eón en este contexto parece indicar el sistema presente, caído y necesitado de redención. Esta idea tiene cierta raíz en el Nuevo Testamento, pero también en tesis gnósticas precristianas. Acerca de la frase, un solo nombre no es pronunciado en el mundo. Presumiblemente el nombre inefable, oculto tras el Tetragramatón. Un paralelo a este texto se encuentra en Filipenses 2, 5 y siguientes. Acerca de los poderes. Es un término utilizado en sentido similar al de las potencias o poderes mencionados por Pablo en Romanos 8, 38. Sobre el alimento del hombre. La figura con bastante probabilidad está tomada del discurso atribuido a Jesús que se encuentra
en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Acerca de lo que es un anatema para los hebreos. Es una cita de Primera de Corintios 15, 50. Sobre la frase, carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Es una cita de Primera de Corintios 15, 50. Sobre la frase, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tendrá vida en él. Es un pasaje de Juan 6, 53. Sobre el hombre celestial. Se trata de un acercamiento a la figura del hombre celestial, cuyo origen es claramente precristiano y pagano, pero que penetró en el cristianismo gnóstico de la mano de ciertos parecidos, más de forma que de fondo, en el Nuevo Testamento. Véase la configuración de Adán y Cristo como opuestos en Romanos 5. Sobre la frase, porque mediante un beso el perfecto concibe y da a luz. Se trata de una alusión al beso de la paz como saludo en las comunidades cristianas. Tenemos alguna referencia neotestamentaria a esta práctica. Véase Romanos 16, 16. Primera de Corintios 16, 20. Segunda de Corintios 13, 12. Primera de Tesalonicenses 5, 26. Primera de Pedro 5, 14. El hecho de que Judas utilizara tal medio de saludar a Jesús y así identificarlo cuando le traicionó, quizá permite retrotraer el origen de esta costumbre al mismo Jesús. Véase Lucas 22, 48 y 7, 45. Sobre María, su madre y la hermana de ésta, y Magdalena. Sin duda, se trata de una huella del papel inicial de la mujer en la comunidad primitiva, así como del conflicto que tal circunstancia ocasionaba en la iglesia oficial. Sobre la frase, la hermana de él y su madre y su compañera fueron todas María. Curiosamente, María Magdalena aparece con un valor muy superior al de la madre de Jesús en este Evangelio. Desde luego, esa pudo ser la situación durante la vida de Jesús, pues incluso sabemos que su madre intentó disuadirle de que continuara su ministerio itinerante. Véase Mateo 12, 46 a 47. Ahora bien, tras la muerte de Jesús, el papel de la madre se incrementó en la iglesia de Jerusalén, y no volveremos a tener referencias a María Magdalena, salvo en relación con algunas apariciones del Maestro. Acerca de lo que se posee y pertenece al Hijo. La figura posiblemente se inspira en el razonamiento de Gálatas 4. Acerca de la frase, ejamos es sabiduría, simplemente. El tema de la sabiduría contiene aquí un sustrato precristiano sobre la sofía. Sabiduría en griego. Ligado al concepto de sabiduría creadora que aparece en el Antiguo Testamento. Véase Proverbios 8. Acerca del adulterio. Se trata de una narración cosmogónica en que se nos hace posiblemente referencia a una relación adúltera entre Eva
y un espíritu maligno. En el relato, pues, hay elementos comunes con los setitas. Sobre la frase, y la compañera del Salvador es María Magdalena. El papel de María Magdalena recibe en las líneas siguientes una preponderante consideración. Sobre la frase, si uno desciende al agua y sale sin haber recibido nada y dice soy cristiano, ha tomado prestado el nombre. El texto hace referencia a una experiencia de tipo místico que estaría relacionada con el bautismo. De esto podemos reducir que los gnósticos seguían practicando el bautismo de adultos, al igual que sucede en el Nuevo Testamento, y rechazaban el de los infantes. La referencia a una experiencia espiritual concreta posiblemente era un argumento contra la validez del sacramento administrado por la Iglesia oficial. Sobre la exclamación, grande es el misterio del matrimonio. La interpretación mística del matrimonio ya aparece en autores como Oseas, y dentro del cristianismo neotestamentario, en Efesios 5:32. No obstante, en ningún caso se da el desarrollo que posteriormente se produce en el gnosticismo. Acerca de los espíritus impuros. A continuación figura una descripción de los espíritus impuros que tienen relaciones con hombres y mujeres, lo que la teología medieval denominará incubos y súcubos. Posibles antecedentes bíblicos de esta idea pueden hallarse en Génesis 6, 1-2, y Judas 6-8. Acerca de lo que se llama el medio. Se trata de un estado intermedio de dudosa coherencia en los distintos tratados gnósticos. No parece que existiera sobre el mismo un concepto uniforme. Acerca de ciertos tipos e imágenes. Sin duda, el pasaje que viene a continuación se haya inspirado en el platonismo, y en especial su teoría de las ideas. Algunas reminiscencias de este platonismo figuran en la carta neotestamentaria a los hebreos. Sobre el nacer de nuevo. La idea del nuevo nacimiento o renacimiento aparece en el Nuevo Testamento. Véase Juan 3. Pero ya había sido utilizada por la diáspora judía antes de Jesús. Acerca de una cámara nupcial. Se trata de una enumeración de los sacramentos gnósticos. El término sacramento no aparece hasta Tertuliano en el siglo III, y su fijación en número de 7 no es anterior al siglo XI. Por este texto podemos conjeturar que habría ya 5 establecidos en la época en que se escribió el Evangelio, y que los gnósticos pretendían presentar una alternativa válida a los mismos, recurriendo en parte a la Biblia y en parte a otro tipo de revelaciones de signo esotérico. Acerca de la frase, mi Padre que está en lo secreto, es una cita de Mateo 6:6. Acerca de que la muerte vino a existir.
Se trata de una adaptación del relato de la creación que aparece en Génesis 2:18 y siguientes, al mito del andrógino. Sobre la expresión, Dios mío, ¿por qué, Señor, me has abandonado? La cita corresponde originalmente a Marcos 15:34, en que se registra Jesús recitando el inicio del Salmo 22. Sobre solo una imagen de la verdadera. Sobre la resurrección espiritual, véase Primera de Corintios 15. Acerca de que el Espíritu Santo, por medio de él, han sido engendrados de nuevo. Véase nota 23. Sobre la imagen de arriba. La argumentación puede que se originara en un pasaje relativamente similar al que aparece en Hebreos 8, 9 y 10, libro del Nuevo Testamento escrito en clave deráshica, pero con reminiscencias platónicas. En este caso, sin embargo, el tema ha sido mucho más elaborado. Acerca de que Cristo vino a reparar la separación. El tema ha sido tomado de la argumentación paulina contenida en el capítulo 2 de la carta a Efesios, pero en este caso los elementos unidos son diferentes. En Pablo eran los judíos y los no judíos. Acerca de los que no serán separados. Posiblemente se trata de una referencia a un matrimonio contraído para toda la eternidad. El Nuevo Testamento contiene la tesis contraria. Véase Romanos 7:3. Acerca del Espíritu. Se trata de la reinterpretación de Génesis 2:7. Sobre la expresión de que Jesús se reveló a sí mismo en el Jordán. Jesús es presentado como un ejemplo del cumplimiento de los ritos sacramentales. Si él tuvo que someterse a los mismos, parece lógico esperar tal actuación de sus seguidores. Acerca de que Cristo nació de una virgen. La referencia al nacimiento virginal de Jesús se encuentra neotestamentariamente en Mateo 1 y Lucas 1 y 2. La base cristiana de esta argumentación procede, sin embargo, de un origen veterotestamentario, y más concretamente de Isaías 7:14. Acerca de aquellos que sean bautizados que descenderán al agua. El bautismo practicado por los gnósticos, a semejanza del contenido en el Nuevo Testamento, es por inmersión, como se sigue practicando hoy en día en algunas iglesias cristianas. Muy posiblemente, el paso al bautismo por aspersión se debió a un intento católico de fusionar el bautismo cristiano con la ceremonia del derecho romano, para la imposición de nombre al recién nacido. Sobre la frase, Él dijo cumplamos toda justicia. Se trata de una referencia al texto de Mateo 3:15. Sobre la expresión, cuando mueran no recibirán nada. Esta postura agnóstica
es condenada expresamente en el Nuevo Testamento. Véase 2 de Timoteo 2:18. Sobre el hombre que fue puesto en el jardín. El texto elegido para ilustrar la creación es el preferido por los gnósticos dentro del Antiguo Testamento. Véase Génesis 2:8. Sobre el reino de los cielos. El origen de esta frase cabe encontrarlo en Juan 17:21. Sobre lo que resultara inmortal. La cosmogonía gnóstica, presentada aquí, que pretende atribuir el origen del mundo a un error, se contradice totalmente con la teología bíblica del Génesis 1, donde el mundo es algo bueno per se. Si el mundo se ve reducido al estado actual, no se debe a Dios sino a la caída de Adán. Por el contrario, el gnosticismo carga la responsabilidad en la cuenta del Creador, que sería un Dios perverso, al que se conoce con diversos nombres. Sobre la cuestión, entonces, ¿cómo no iba a consagrar también su cuerpo? Una solución totalmente opuesta a esta misma discusión se encuentra en el libro bíblico del profeta Malaquías, capítulos 1 y 2. Acerca de que el que peca es un esclavo del pecado. Es una cita de Juan 8:34. Sobre la frase, pero el amor edifica. Se trata de una referencia a 1 de Corintios 8:1. Sobre lo que es libre a través del conocimiento. Sin lugar a dudas nos encontramos con una referencia muy explícita a la liberación gnóstica a través del conocimiento. Conocimiento que aquí se identifica con una serie de verdades esotéricas. Acerca del vino y el aceite. Se trata de una referencia al capítulo 10, versículo 34, del Evangelio de Lucas. No obstante, en este caso, se ha procedido a una interpretación alegórica de los dos elementos, identificando lo que en la parábola es un acto humanitario con la entrega de dos sacramentos. Acerca de que el amor cubre multitud de pecados. Es una cita de Primera de Pedro 4:8. Sobre la cooperación de cuatro elementos esenciales. Las reminiscencias de las teorías presocráticas sobre los cuatro elementos resultan palpables en este caso, pero es evidente que los gnósticos han modificado tales tesis para apoyar su particular cosmogonía. Sobre la enseñanza de que es apropiado destruir la carne. El pasaje se refiere a lo narrado en Génesis 17, pero se da a la historia un contenido espiritual que ya aparece en la Biblia misma. Véase Colosenses 2:11. Sobre la frase, ya está colocada la hoz en la raíz de los árboles. Se trata de una cita de Mateo 3:10, referente a la predicación del juicio venidero por Juan el Bautista. El contexto y la aplicación se han visto alterados para satisfacer las finalidades de los gnósticos.
Sobre la expresión, si conocéis la verdad os hará libres. Referencia al texto de Juan 8:32. Acerca de que el arca será una salvación cuando el diluvio de agua surja sobre ellos. Un paralelo notable entre estos distintos momentos de juicio, limpieza y salvación, lo constituye el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Sobre el velo que no fue desgarrado solo arriba. Se trata de una referencia al velo del templo, que se rasgó de arriba abajo en el momento de la muerte de Jesús. Véase Mateo 27:51. Diversas fuentes judías parecen apoyar la historicidad de tal hecho, humanamente inexplicable. Véase Flavio Josefo. Sobre la expresión, toda planta que mi Padre, que está en los cielos, no ha plantado, será desarraigada. Es una cita de Mateo 15:13.